día más, gracias te damos porque nos permite, Señor, estar en tu casa un día más, gozándonos, Señor, poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas de esta semana, Señor, y te pedimos esta mañana que tu Espíritu Santo nos hable directamente al corazón, que todo lo que se comparta proceda de tu mismísimo trono, Señor. Abre la mente, el corazón de todos los que vamos a escuchar el día de hoy, Señor, y ministranos, que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre. Ponemos un cerco de ángeles alrededor de este lugar, echamos fuera todo espíritu de sueño, de incredulidad, de duda, en el nombre de Jesús, y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Te damos las gracias esta mañana, Padre, y te bendecimos en verdad. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 3. La prédica de hoy es el poder del amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Saben? De verdad que a través de casi 16 años que voy yo ya a cumplir en el Evangelio, te puedo decir en verdad, oye, qué trabajo nos ha costado llegar hasta este punto, pero estoy totalmente convencido que sin el amor de Cristo en el corazón de la gente, nunca jamás vamos a llegar a ningún lado. Podremos asistir a una iglesia incluso 50 años, podremos aprendernos la Biblia de memoria, como he conocido gente que te la recita versículo a versículo, y aún así podemos estar apartados del reino de los cielos. No importa, podemos trabajar, incluso venir todos los días o en cualquier iglesia y estar trabajando o estar involucrados en una obra según nosotros para el Señor, pero si el amor de Dios no está en nuestros corazones, no va a haber nunca ni siquiera ningún cambio. Ahora entiendo por qué el Señor hablaba, cuando hablaba de profetas, de maestros y de gente que vendría en el futuro, por qué hablaba y decía, ¿y cómo sabremos?, le preguntaba a la gente, ¿no? Ahora entiendo por qué el Señor les decía, por sus frutos lo conocerán. Porque tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes tener toda la fuerza física del mundo, a levantar, ser tan disciplinado y hacer, muchísima gente lo hace afuera en el mundo, pero manifestar el amor de Dios, que nosotros sabemos, ¿verdad?, que es incondicional, la Biblia lo habla así, ¿verdad?, desinteresado, incondicional, no espera nada a cambio y está dispuesto a aún dar su vida, ¿verdad?, por los demás. Eso no se va a manifestar en la vida de nadie si no es precisamente el amor de Dios el que esté dentro de esa persona. Es imposible. Amén. Empezando, porque déjenme decirles, si ustedes vieran la definición que viene en el diccionario de amor, todos sabemos, ¿verdad? Bueno, hace poco pasó el 14 de febrero, ¿verdad?, el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Y conocíamos muchas cosas de amor, pero superficialmente, y lo que nos han enseñado en las películas en Hollywood, ¿verdad?, en los programas de Disneylandia, etcétera, etcétera. Pero aún en el diccionario, fíjate, la palabra amor, el significado es sentimiento de intensa atracción emocional y pasional hacia una persona con la que se desea estar. Y es verdad. Oye, cuando yo lo leí dije, es verdad, es una intensa atracción emocional y pasional hacia alguien con quien se desea estar. Cuando esa intensa atracción pasional y emocional, que es carnal, porque lo estamos leyendo en la definición, baja, pues ya te imaginas cómo va a ser la situación hacia la otra persona, ¿verdad? Por eso, como escuchábamos muchas veces, cuando ya pasaron unos años, ¿verdad?, y ya aún el aspecto físico de esos dos personas que en teoría se amaban ha cambiado con el paso de los años, pues se ha perdido esa intensa atracción pasional y emocional, ¿verdad? Ya no se desea ni estar juntos. De ahí la razón de que tú escuches, es que ya no lo quiero, es que ya no la quiero, es que la verdad estoy enamorado ya de otra persona. Porque todo era carnal, no tiene nada que ver
la palabra amor que conocemos allá afuera en el mundo con la palabra amor que maneja la Biblia. Cuando la Biblia habla en Juan 3, vamos a Juan 3:16, antes de pasar allá a Efesios, cuando la Biblia habla en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se nos hace tan difícil, de tal manera, ¿de qué manera amó Dios al mundo? Que envió a su Hijo para que diera su vida. ¿De qué manera amó el Hijo, verdad, al mundo? Que estuvo dispuesto a dar su vida para que todo aquel que creyera en Él pudiera ser salvo. Como un pequeño breviario cultural, les diré que las Biblias fueron escritas primero en griego, después en latín, después en muchos idiomas. Si nos abocáramos a una Biblia en griego, la palabra que nosotros encontraríamos aquí en Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, la palabra es agapao, que significa amor incondicional, desinteresado, que no espera nada a cambio. Algo que nosotros no teníamos ni siquiera, ¿verdad? Ni la más mínima idea de lo que es. Muchos de nosotros escuchamos seguramente en algunas bodas, ¿verdad? O estuvimos en alguna boda personalmente, y ¿verdad? Y juras amarlo, sí, en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? En la pobreza y en la riqueza, en lo bueno y en lo malo. En 6 meses se estaban divorciando, porque realmente ese amor agapao del que habla la Biblia, el de Dios, no estaba en la persona. Ahora puedo entender eso, ¿verdad? En lo personal llegué a conocer gente que en un mes se estaban divorciando. En un mes se dieron cuenta que cada uno de los dos era un par de egoístas y solamente pensaban en ellos. Pero a través de todo el proceso de su noviazgo no se habían dado cuenta, lo cual es increíble, ¿no? Porque todo estaba manejado, como dice la definición mundana, un sentimiento de atracción intenso, pasional, ¿verdad? Y emocional. Dice en Efesios 3, en el 3:14, por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oye, si logramos entender aquí adentro de verdad todos estos 5 versículos que acabamos de leer, ya somos cristianos. Por esta causa, dice Pablo, doblaba él sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, ¿quién? Toda familia en la tierra y en los cielos. Recuerden ustedes que la Biblia habla claramente que en los tiempos finales no importa lo que piense la gente, no importa lo que digan los científicos, la ciencia, etcétera, etcétera. La palabra dice claramente que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra tendrá que doblarse delante de Jesucristo, y que toda lengua de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra tendrán que confesar y declarar que Jesús es el Señor. Entonces, Pablo decía que toda familia, entonces, en los cielos y en la tierra,
toma nombre, ¿verdad? El nombre proviene de Cristo. Sabemos que la Biblia empezó en el principio en Génesis con una familia, la de Adán y Eva, y fue un desastre, ¿verdad? Y termina al final con la familia de Dios. En el último libro, en Apocalipsis, si tú lo lees, es la familia de Dios la que va a entrar a la Nueva Jerusalén. Y dice también que Pablo doblaba rodillas para que el Señor nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior a través de su espíritu. Hoy tendríamos que decir todos nosotros, ¿verdad? Necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, en nuestra persona interior, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Señor, tendrías que escribir hoy, fortaléceme en mi interior a través de tu Espíritu Santo, con el poder de tu Espíritu, para que yo pueda entender y comprender cuál es el amor del que tú hablas, que yo tengo que tener por todos mis semejantes. Cuál es el amor del que tú hablas, decía Cristo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pero no lo hemos entendido hasta el día de hoy. El mundo cristiano está tan de cabeza como está el mundo allá afuera externo. Entonces, lo único que nos puede ayudar, ¿verdad? Como dice Pablo, es que a través de las riquezas de la gloria del Señor nos podamos ser fortalecidos a través del poder del Espíritu Santo en nuestra persona interior, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Y cómo va a habitar Cristo por la fe en nuestro corazón si nosotros no le damos la oportunidad de que entre? Recuerden, dice la palabra, ¿verdad?, que nada vale, solo la fe que obra por el amor de Dios. Entonces, si el amor de Dios no está en nuestros corazones, no vamos a creer nunca jamás en el Señor, no vamos a creer en sus promesas. He perdido la cuenta porque ahora me dedico, ¿sabes qué?, a hacer una especie de estadística. Oye, hermano, a cristianos, olvídate de la gente de afuera, estamos hablando de cristianos. ¿Realmente tú crees que las promesas de Dios, las que están escritas en la Biblia, se puedan hacer realidad en tu vida? La verdad no lo creo. Me cuesta mucho trabajo. Esas son las respuestas. Y yo entiendo ahora, ¿verdad? Ellos tienen el conocimiento de quién es Cristo intelectualmente, pero ahora entiendo que no hay fe, porque el amor de Dios no está en sus corazones. La palabra dice que la fe obra por el amor de Dios. Entonces, necesitamos que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor ¿de quién? En el amor de Dios, en el amor de Cristo, podamos, dice, seamos plenamente capaces de comprender juntamente con todos los santos, con todos los elegidos, al hablar de la anchura, la longitud, la profundidad, de poder alcanzar a comprender quién es el Señor, qué es Cristo en nuestras vidas, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, si no es a través del amor de Dios en nosotros, y si no es a través del poder del Espíritu de Dios en nosotros, nunca vamos a comprender ni la profundidad, ¿verdad?, ni el amor de Dios que excede a todo conocimiento humano, y no vamos a llegar nunca jamás a ningún lado. Dice además que deberíamos de estar arraigados y cimentados en su amor. ¿Saben lo que es cimiento? ¿Verdad? Es lo mismo que fundamento, es un principio y base que sirve de soporte firme para una construcción. Entonces, si el amor de Dios no está en nosotros, si nuestro corazón no está cimentado, como dice ahí, en el amor de Dios, no va a tener una base firme esa construcción. Nos vamos a descarriar. Ahora entiendo muy bien por qué le pasa a tanta gente que pasa tiempo y terminan descarriados, y tú los encuentras después a los que fueron cristianos, regresaron a la iglesia tradicional, están practicando esotería, están andando en otras cosas, algunos ya andan hasta leyendo el Corán. O sea, es una locura.
nunca jamás se estableció el cimiento del amor de Cristo en el corazón de ellos. Nunca jamás vamos a poder caminar en unidad, como dice la palabra, como Cristo quiere, como un cuerpo, en unidad, en un mismo espíritu, si el amor de Dios no está cimentado en nuestros corazones. Ahora entiendo por qué Cristo decía, la palabra es como una semilla, dice, y la palabra es como una persona que empieza una construcción y se sienta primero, si es prudente, y hace un cálculo para ver si va a poder terminar de construir ese edificio que está levantando, porque si no lo logra, va a ser motivo de burla y de escarnio para todos los que pasen y vean ese edificio a medias. Ahora lo entiendo, porque ese edificio tenía que estar cimentado en el amor de Él. Saben, estábamos tan un poquito fuera de lo que es esto, que cuando oímos, ¿verdad?, que el Señor mismo hablaba vamos al libro de Mateo 7, ahora entiendo por qué el Señor decía en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El cimiento estaba sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Pero ¿viste la palabra que utiliza? Edificó su casa sobre la roca. La roca estaba fundada, la casa estaba fundada sobre la roca. Y siempre hemos sabido nosotros los cristianos que Cristo es la roca, ¿verdad? Siempre. Pero yo no sé, tal vez pensábamos que el Señor está abajo cargando el edificio, ¿verdad? Que es Cristo el que está cargando. No. El cimiento de esa roca, como acabamos de leer en Efesios, el cimiento es el amor. Tenemos que estar cimentados, arraigados, fundamentados en el amor de Cristo, que es capaz de dar su vida sin ningún interés. Si nos preguntáramos hoy, todos los que estamos escuchando, ¿cuántas cosas nosotros hemos hecho a través de nuestra vida como cristianos? Olvídate lo demás. Dice la palabra que en Cristo criaturas nuevas somos, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y las viejas con sus cosas también, ¿verdad? Todas son hechas nuevas, dice el Señor. En Cristo somos criaturas nuevas. Olvídate de lo pasado. Como cristianos, ¿cuántas cosas hemos hecho en forma desinteresada, sin esperar una retribución a cambio, sin esperar un reconocimiento de ninguna persona a cambio, sabiendo que, como dice la palabra, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, ¿verdad?, palabras que decimos y aún palabras que ni siquiera han salido de nuestra boca, que todavía son pensamientos, el Señor las sabe. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho en forma desinteresada? Con ese amor agapao del que habla la palabra, que tenía el Padre, tiene el Padre y tiene el Hijo. Salimos reprobados todos, ¿verdad? Empezando por mí. Salimos reprobados por todos. Todos tenemos, como carne que somos, una enorme necesidad. Nuestra carne necesita reconocimiento. Así como nuestra carne se deleita con el pecado y el placer, ¿verdad?, necesita reconocimiento, aplauso, porque a nuestra carne la gobiernan nuestras emociones. Ahora lo podemos entender. Entonces, no es que Cristo estuviera cargando Él, ¿verdad?, el edificio físicamente,
este edificio que él habla de la iglesia, que además cuando veníamos del mundo teníamos un mal concepto, pensamos que la iglesia de Dios es la construcción que está, no, esto nada más es un mueble. La iglesia son sus creyentes, es lo que dice la palabra, sus santos son los que él ha apartado. Recuerden, santo significa en griego apartado, no es el muñequito ese al que estamos acostumbrados a ver en casa de mi abuelita, ¿verdad? Con veladoras y... no es nada de eso. Santo es apartado. Entonces la iglesia son sus creyentes, y entonces los cimientos de esa iglesia tienen que estar arraigados, fundamentados, ¿verdad?, en el amor de Cristo. Es lo que dice Efesios. Solamente así podremos llegar a comprender la longitud, ¿verdad?, la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios, que excede todo conocimiento humano y todo entendimiento, porque es verdad. Ninguno de nosotros puede entender por qué el Señor, ¿verdad?, siendo la humanidad como es, pudo venir a dar su vida sin esperar nada a cambio. ¿Qué puede recibir de nosotros? Nada, más problemas. ¿O no es cierto? Venimos a Cristo y no hacemos más que seguirle trayendo problemas y problemas y problemas. Entonces, hoy puedo entender por qué. Porque es un amor desinteresado y que no termina nunca. La única manera de alcanzar a comprender la esencia de Dios y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento y todo entendimiento humano, es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Pero hay que quererlo. ¿Me entienden? En Mateo, cuando el Señor habla que pasaba Jesús, le pregunta a dos cieguitos que estaban ahí, y Señor, Señor, y le gritaban, y se acerca a Jesús, les dice, ¿qué quieren que les haga? Como si él no supiera lo que querían, ¿verdad? ¿O tú crees que no sabía? Señor, que nos devuelvas la vista. Muy bien, y se las devolvió. En otro pasaje se topa otra vez con otro par de ciegos, y Señor, Señor, lo están llamando, y se les vuelve a acercar, les dice, a esos ya no les pregunta qué quieren que yo les haga, nada, sabiendo lo que ellos querían, les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, Señor, creemos que tú puedes hacerlo. Así sea, y la vista les fue devuelta. Entonces, Dios nos deja a nosotros nada más dos cositas que yo digo, ni siquiera son tan difíciles. Quererlo, ¿verdad? Y creerlo. Querer que Dios nos cambie. Querer que el amor de Dios esté en mi corazón. Querer que el poder de su Espíritu Santo haga la obra aquí. Y creer que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Eso es lo único que nos deja. Y aún, yo digo, podríamos hasta entregarle nuestra incredulidad y decirle, yo quiero incluso creer que tú puedes hacer, Señor, pero me cuesta tanto trabajo aceptarlo, pero tú dices que tú puedes hacerlo. Hoy yo entiendo que solamente los que no cambien es porque no han querido. Así de sencillo. Porque ni siquiera nos está pidiendo que nosotros llevemos ese trabajo. ¿Te das cuenta entonces por qué los matrimonios restaurados solamente existen en Cristo Jesús? No conozco ningunos otros, a través de 30 años que tengo de dar consulta, aunque no lo crean. He visto innumerables gentes, parejas, yendo a psicólogos, yendo a consejeros matrimoniales, a psiquiatras, etcétera, etcétera. Y todos se terminan destruidos. ¿Por qué? Porque es una cuestión emocional. El psiquiatra, el consejero y el psicólogo, lo único que maneja son sus sentimientos, lo que, como acabamos de leer, que es la definición del amor, la atracción física, pasional y emocional que hay en esas personas. Nada más. Pero el psicólogo, el psiquiatra, el consejero, ellos no trabajan con el corazón de la gente, ni mucho menos les hablan lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, que si no es el poder del amor de Dios en nuestros corazones, no va a haber ningún cambio. Entonces podrás encontrarte después matrimonios, aún cristianos, que teniendo 30 años de vida dirán, ya no la quiero, la dejé de querer hace mucho tiempo. No sé, porque es un egoísta, jamás ha tenido el amor de Cristo en su corazón.
No hay más. Es imposible. Podrás encontrarte cristianos con 30 o 40 años de, según ellos, de ejercicio en el Evangelio, y nunca jamás han amado a nadie, nunca han hecho nada por nadie de la gente con la que se congregan, porque no tienen el amor de Cristo en sus corazones, no les importa. Recuerden que todo lo que es santo de parte de Dios, todo lo que es Jesús, todo lo que es su Espíritu, la santidad de Dios, ¿verdad?, el amor de Dios, es todo lo contrario de lo que es Satanás. Allá afuera en el mundo la gente cree que el amor, lo opuesto al amor es el odio, ¿verdad? Y es lo que dicen. Pero no, la Biblia dice que lo opuesto al amor es el egoísmo. Mientras que el amor de Dios lo da todo, el que es egoísta no da nada, es lo opuesto. Solo piensa en uno mismo. Ahora entiendo ¿se acuerdan ustedes de los ejemplos antiguos del pastor? ¿Cómo nos rascamos? ¿Has visto a alguien rascando? Tengo comezón en el brazo. ¿Has visto alguna vez a alguien rascándose hacia afuera? Yo nunca. Todos nos rascamos hacia adentro, ¿verdad? Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. ¿O no es cierto? Ahora entiendo. Por egoísmo. Porque solamente pensamos en nosotros. Así de sencillo. Solo el poder de Dios a través de su Espíritu Santo en el interior del hombre, es decir, en su corazón, nos puede llevar a esto, cuando nosotros permitamos que Cristo entre totalmente en nuestro corazón y tome control de toda nuestra vida. Entonces seremos llenos de toda su plenitud, de toda. Ahora puedo entender, vamos a Mateo 11. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo creo, que todos los cristianos conocen esos versículos. Son los de batalla, diríamos, ¿verdad? Pero los hemos entendido. Nosotros no tenemos que estar intentando ser cristianos en nuestras fuerzas. No lo vamos a lograr nunca. No tenemos que estar intentando ser buenos para ver si logramos entrar al reino de los cielos. De todas maneras no vas a ser bueno tú solo, nunca jamás. Tienes que venir a traerle todo al Señor. ¿Quién no tiene cargas el día de hoy? Y los que nos están viendo en internet, ¿quién no tiene cargas el día de hoy? Y Cristo dice, vengan a mí todos los que están cargados con todos sus problemas, ¿verdad? Y cansados. ¿Quién no está cansado de estar llevando los mismos problemas todos los días de su vida hasta el día de hoy? ¿Quién? El Señor te dice, trae todas esas cosas a mí, todo eso que te tiene cansado, tráelo, échalo encima de mí, porque además tú ni lo puedes llevar. Y te dice que Él te hará descansar. Échenme todas esas cosas. ¿Te das cuenta por qué no descansábamos nunca? Ahora entiendo, ¿verdad? Antes de que yo llegara aquí, oye, yo llegué desbaratado, así, tipo José Mediero. Nada por aquí, nada por acá, nada por allá, ¿verdad? Cero, perdido todo, mi vida totalmente destruida. Y ni siquiera podía yo dormir. Y me resistía a tomar nada para dormir. Me daban las 3, 4 de la mañana y tenía que prender la tele
porque estaba desesperado y cansado y angustiado, porque ¿sabes qué? El insomnio produce angustia. Mientras que todo está en silencio y todo el mundo está durmiendo, tú estás despierto. Entonces tenía que prender la televisión para distraerme un rato, así. Empecé a descansar y no me di ni siquiera cuenta cuando yo empecé a leer la Biblia, que empecé a venir acá. Ni siquiera me di cuenta cuándo sucedió. Ya había pasado varios días. Cuando un día, mientras yo me arreglaba y me preparaba para irme a mi trabajo, dije, ah, caray, pero si ahora llego y me acuesto y me duermo inmediatamente. Yo siempre he sido dormilón, nunca había yo tenido problemas para dormir, pero eso se había acabado. Ni me di cuenta cuántos días yo ya llevaba durmiendo tranquilamente. Ahora entiendo, había yo entregado a Cristo todos los problemas. De todas maneras no los podía solucionar, era imposible, y llevaba yo años dándole vueltas y tratando de solucionarlas al estilo humano, ya sabes, por la buena y por la mala, ¿verdad? Por lo recto y por lo chueco, lo torcido, tratando de todas maneras, ¿verdad?, de salirme con la mía, y no lo lograba. Entonces el Señor te dice que vengas y que traigas todo eso a Él. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Antes, ¿qué es un yugo? Entendemos muy bien lo que es el yugo. Todos hemos visto, ¿verdad?, en alguna caricatura, en alguna película, en algún lugar, la yunta donde llevan a las reses, ¿verdad?, donde se ara. Ese arnés donde están amarrados, ¿verdad?, las dos reses, ¿verdad?, es un agujero donde tienen metida la cabeza y los une, ¿verdad? Ninguno se puede mover, ni uno puede caminar para un lado, ni el otro puede caminar para el suyo. Tienen que caminar forzosamente en línea recta. No hay más y no se pueden zafar de ahí. Cristo te dice que vengas y que tomes el yugo de Él, porque el yugo en el que andábamos antes era el del diablo. ¿O en cuál andábamos? ¿O solo yo era un malvado y un perverso? Todos caminábamos en el yugo de Satanás cuando estábamos allá afuera en el mundo, cometiendo, como dice la palabra, muertos en delitos y en pecados, siguiendo al príncipe de los aires de las tinieblas aquí en la tierra. Y éramos hijos de desobediencia, como dice la palabra, y de ira, que lo que es peor. Entonces estábamos amarrados en ese yugo con el diablo, en pecado, y no podíamos ni quitarnos de ahí. Y Cristo te dice, viene, te quita el yugo del diablo y te dice, ahora ponte el mío. ¿Y sabes lo que dicen los cristianos? No, hombre, otra vez esclavo. Porque los he escuchado. Al fin libres, dices, cuando se van de la iglesia, ¿no? Cuando abandonan el evangelio. Mucha gente que escuchó. No, estaban libres. Cristo los había hecho libres. Volvieron a esclavitud, a enyugarse otra vez con el diablo. Y el Señor te dice, lleva mi yugo, enyúgate conmigo. Ahora, enyugarte, tú te imaginas que te metas en ese arnés como las reses que el Señor te ilustra para que tú quedes amarrado sin moverte ahora con Cristo, pero en amor, porque es lo que te dice Él. Ahora enyúgate conmigo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón, lo opuesto del yugo en el que andábamos, ¿verdad? El diablo no tiene nada de humildad, soberbio y prepotente. Bueno, ambicionó el trono de Dios, y humilde. Manso, ¿no? Si estuvo a punto de hacer una rebelión en el cielo. Entonces el Señor te dice que aprendas ahora de Cristo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Necesitamos humildad para reconocer todos los pecados en los que andamos y las cosas mal en las que estamos. Recuerden ustedes, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al que se humilla,
Dios lo exalta y al soberbio Dios lo destruye. ¿Por qué? Porque son las dos cualidades opuestas. Una son las de Él, la humildad es de Él, y la soberbia y la arrogancia son del diablo. Por eso es que lo dice la Biblia. Necesitamos humildad entonces, ¿verdad? Para venir. Y la gente no quiere amarrarse con Cristo por temor, aún a pesar de que el Señor te dice que el yugo de Él es fácil y ligera la carga. En pocas palabras te está diciendo, ¿te imaginas que tú te metas en el yugo con Cristo? ¿Quién crees que va a cargar? ¿Tú crees que tú vas a cargar algo? No. Todo el peso de las cargas, aunque tú estés metido ahí en el yugo, lo va a llevar el Señor. Lo único que Él quiere es que tú camines amarrado con Él, pero por amor a Él, porque lo amas a Él, no porque estás obligado, no porque no te queda más remedio, es por amor a Él. Cuando yo llegué a la iglesia, la primera cuestión por la que yo llegué, dije, una de las primeras cosas que leí fue que, si un hombre se pone en el orden de Dios, pues Dios pone su mano sobre su descendencia. Dije, Señor, si para que bendigas a mis hijos y los cuides, yo tengo que ordenarme, yo lo hago. Por eso empecé a venir. Después me di cuenta, conforme fui avanzando, que esa no era la razón para yo ser cristiano ni seguir al Señor. ¿La razón cuál era? Porque lo amo, por lo que Él hizo por mí, porque dio su vida por mí, sin esperar nada. Fíjate, ni siquiera sabía si iba a ser tan prepotente y tan soberbio de decir, gracias, pero no lo necesito, como has escuchado muchas veces seguramente allá afuera en la calle, ¿verdad? Y sin embargo lo hizo. Ahora entiendo que la razón por la que una persona viene a Cristo es por amor a Él, por lo que Él hizo de venir a dar su vida por nosotros. Nada más. Y te dice que por ese amor tú te metas ahora en el yugo. De todas maneras te aseguro que el que va a llevar toda la carga pesada de todos nuestros problemas es Él, no somos nosotros. Pero no lo hemos entendido. ¿Qué trabajo nos cuesta como cristianos venir a descansar a los brazos de Jesús, verdad? Y de enyugarnos en su paz, en su mansedumbre y en su humildad y en su amor. Qué difícil, ¿verdad? Es enyugarse con Cristo. Por eso ves la multitud de cristianos danzando de un lado a otro, brincando. Es que estoy buscando una iglesia que me acomode, no porque no me caía bien el pastor, no porque había gente que nunca nos llevamos bien y van para aquí, van para allá. Conozco gente que va en la quinta, en la sexta iglesia, danzando de un lado a otro, las familias destruidas, bendiciones cero. Nunca han entendido que es Cristo en nosotros el que tiene que hacer la obra. Ahora nosotros sí lo entendemos, tenemos un serio problema. Esto es lo que están yendo a predicar los pastores a todos lados. Por lo pronto a la India. Tenemos que ser hombres, es verdad. No sabíamos ni siquiera lo que es ser un hombre, ¿verdad? Todos los varones cuando llegamos aquí somos unos niños. La Biblia utiliza solo dos términos para el varón: hombre o niño. El que no ha madurado, que no es capaz de ser responsable de todo lo que hace, de gobernar su casa, de cuidar a su esposa, de amarla, de protegerla, de proveerla, sigue siendo un niño. Y todos éramos así, en unos o en varios aspectos, todos éramos así. Ahora entiendo, no podíamos madurar porque no teníamos el amor de Cristo en nuestros corazones. Cuando las cosas no salían bien en casa, ¿verdad? Ella hace berrinche porque no se salió con la suya, y él hace berrinche también porque ella siempre se sale con la suya. Inmaduros, ambos. Y qué trabajo reconocer cuando alguien está mal en un matrimonio, ¿verdad? O no te pones bravo cuando viene tu esposa y te dice, oye, ¿sabes qué? Eso que hiciste nos se vio muy feo. Eso cómo te acercaste y dijiste tal cosa. Tú me vas a mí a corregir ahora, ¿no? Cállate, mujer. Qué difícil es aceptarlo, ¿va? Soberbia. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tienes razón, mujer. Tengo que orar para que Dios me ayude, ¿verdad?
y Él empieza a trabajar en mí para la manera en la que yo me acerco incluso a la gente. Gracias por decírmelo. Qué difícil, ¿verdad? Se necesita humildad. Si no es el amor de Dios, con quien sea. Ahora entiendo por qué. Qué triste, ¿verdad? Matrimonios cristianos divorciándose. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Divorciándose los cristianos? ¿Ustedes creen que tienen el amor de Cristo? ¿Sabían esos dos a lo que iban cuando se propusieron? Cuando él propuso matrimonio y ella aceptó. ¿Sabían que tenían que entregar su vida por el de enfrente? ¿Dar todo por él, la otra persona? No. ¿Sabían que el amor de Dios es así? No. Es muy trivial y se oye hasta cursi hablar de amor, ¿verdad? Somos tremendos. Veía yo una tarjetita en la calle, ahora que pasó en lo de el día del amor y la amistad, y una tarjetita de este tamaño, ¿no? Y es un muñequito, pero tiene una cara así pícara y unos cuernotes, ¿no? Y dice: ando en busca de mi Eva. Quiero ser como Adán, decía. Y ando en busca de mi Eva. Y tiene unos cuernos de este tamaño y una sonrisa pícara. Creen que es chiste, ¿verdad? Pero así somos en verdad allá afuera. Ando en busca de mi Eva, pero cuando me caso con Eva, me salen los cuernos de diablo. Porque es la realidad. ¿Ustedes creen entonces que todos los matrimonios que se están dando todos los días por miles y miles en todo el mundo, la gente entra con el amor de Cristo en su corazón, dispuestos a dar Él su vida por ella y ella la vida por Él? ¿Por qué está la tasa de divorcios escandalosamente hasta arriba? Un paciente que va conmigo trabaja en los juzgados familiares aquí. Antes de los 5 años, el 50% de los matrimonios ya están divorciados. ¿Perdón? Antes de los 10 ya llega casi al 70%. O sea, a los 10 años, 7 de cada 10 matrimonios ya están divorciados. Ya andarán en el segundo o en el tercer matrimonio. Y le pregunté, ¿y a los 15? No tenemos estadística, me dice. No, a los 20 ya no hay. Don Tomás y doña Norma, nada más. Los antiguos, que tenían otra forma y otra costumbre, ¿verdad? En donde la mujer decía: ya me casé, ya me amolé, aquí me quedo, ni modos, y tenía que aguantar y soportar hasta morir, ¿verdad? Por eso decían que era un calvario su vida. Claro que los tiempos cambiaron, ¿verdad? El diablo ha trabajado muy bien haciendo su trabajo allá afuera con la mujer, y la mujer se ha puesto al mismo nivel que el hombre. Ya no tiene por qué soportar a un irresponsable nenuco con ella, y lo bota en un santiamén, y se busca otro, y se busca otro, y así. No saben nada acerca de lo que es el amor de Dios. Entonces, venid a mí los que están trabajados y cansados, traigan sus cargas. Qué difícil entonces enyugarnos con Cristo. Si nunca lo hacemos, nunca vamos a llegar a ningún lado. Podremos ser cristianos toda la vida según nosotros, pero nos podemos topar con un problema muy grande el día que estemos delante de Dios. Solamente permitiendo que el Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón, podremos conocer ese amor de Cristo, que es incondicional, que todo lo da, que no espera nada a cambio, que está dispuesto a dar su vida y que excede a todo conocimiento humano. Por eso el mundo crucificó a Cristo. ¿Ustedes creen que el mundo, la gente que lo crucificó, sabía lo que era el amor? No, ni lo conoció, dice en el Evangelio. A lo suyo vino y los suyos ni lo conocieron. Por eso lo crucificaron. Sin ese amor que excede todo conocimiento, nosotros no somos hijos de Dios, no somos discípulos de nada, del diablo. Y somos peores, porque todavía la gente que está allá afuera, en el mundo, y que no ha leído nunca jamás la Biblia, pues bueno, hacen lo que mejor les parece, ¿no?
Pero nosotros, los que nos llamamos cristianos, que tenemos conocimiento de la palabra y seguimos viviendo, ¿verdad?, a nuestra manera, a nuestra forma, utilizando los mismos métodos antiguos que utilizábamos antes de venir a Cristo, viviendo solamente para nosotros. Y hay familias que tal vez, cristianas, puedan vivir solamente para ellos, pero los hermanos de alrededor les tienen totalmente sin cuidado. Ahora ya no son egoístas individuales, el clan, la familia, todos, ¿verdad?, como diríamos en México, son una bola de egoístas, una masa de egoísmo. Entonces, mientras nosotros no tengamos el conocimiento, el amor de Dios, estemos cimentados en el amor de Dios en nuestros corazones, no va a pasar nada. Podremos venir muchísimos años, podremos trabajar, como les decía, y hasta predicar aquí arriba del púlpito, pero el día que estemos delante de Dios nos vamos a encontrar con una terrible palabra en donde el Señor les va a decir: a ustedes ni los conozco. Así. Seremos como cualquier religioso que profesa algún credo un día del año, ¿verdad?, un día de la semana, los domingos, y fuera de ahí no ha pasado nada. Venimos a la iglesia, damos la apariencia de que somos cristianos, hasta sonreímos y podemos comportarnos educadamente dentro de la iglesia, pero en realidad es que vivimos como diablos. Y no va a haber ninguna diferencia, va a ser peor para nosotros. Va a ser terrible tener que llegar un día y encontrarse con el rico. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro, el mendigo? Esa no es parábola, es una historia que cuenta Jesús. Y luego entonces, si es historia y dice que ya el rico estaba pegando de gritos y alaridos porque se estaba quemando ahí, dice que estaba en un sufrimiento increíble, pidiéndole a Abraham que mandara al pobre de Lázaro a mojar la punta de su dedo más chiquito para que viniera a refrescar su lengua, cuando él pasó por su casa y el pobre alcanzó a rozar su ropa, se quitó la ropa y dijo que ya no servía, la quemó. ¿De qué calibre será el sufrimiento, verdad? Y lo que es peor, como le decía Abraham, nadie puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Hay un gran abismo, pero sí se pueden ver. Eso es lo más terrible. Abraham y el Lázaro, el pobre, veían al rico en el sufrimiento, y el rico en su tormento podía ver a Abraham y al pobre, lo cual quiere decir, como no era una parábola, que hasta el día de hoy ahí sigue el rico dando alaridos en el infierno. Y sería terrible tener que llegar nosotros también un día allá, ¿verdad?, diciéndonos cristianos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que os améis los unos a los otros. ¿Qué les está diciendo entonces el Señor aquí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que no diga mentiras, que no adultere, que no haga falso juramento, que no codicie cosas ajenas. No. Le preguntaron a Jesús cómo se podría cumplir todos los mandamientos, y Jesús les dijo: ustedes los conocen bien. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Estaba hablando de amor. Entonces la voluntad de Dios, ¿verdad?, es que nos amemos los unos a los otros, que tengamos de su amor en nosotros. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
el que ama a sus semejantes, el que ama a Dios y el que ama a sus semejantes. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oye, tenían unción, tenían palabra, predicaban, expulsaban demonios, hacían milagros. La pregunta sería: ¿y con qué fin lo hacían? Porque ahí el Señor en el versículo 21 les dice: ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es? Que nos amemos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta entonces? No tiene nada que ver con el amor y la palabra amor, y esas son banalidades del mundo. Tú recordarán los que ustedes estaban en el mundo, que somos prácticamente todos, ¿verdad? Y también los que eran cristianos, ¿verdad? Porque ya vivían como mundanos, ¿o no es cierto? Los cristianos que están aquí de nacimiento vivían como mundanos. ¿Qué música escuchaban? Todas las canciones hablan de amor, ¿verdad? Pero de un amor, Dios mío, horrendo, ¿verdad? Si no me quieres me muero, ¿verdad? Sin ti no soy nada, etcétera, etcétera. Todos se han dado cuenta, todas las canciones de amor, qué letras tan tristes, todo es un drama, una tragedia, igual que las novelas, y son de amor. ¿Te acuerdas de las novelitas que leías? Corín Tellado y novela de amor no tenía nada, si eran puras tragedias. No tiene nada que ver con el amor de Dios. Y querer a tus... Eso no significa que salgas como hacían los hippies en la época antigua, ¿no? Amor y paz. Vamos a amarnos entre todos. Y tenían intimidad entre todos, ¿no? Todas las mujeres, ahí se puso de moda las mamás solteras. No, que tú puedas amar y bendecir a la gente que te rodea, que pueda ser de bendición para la gente que está alrededor de ti, y que lo hagas en forma desinteresada. Ahora entiendo por qué dice el Señor: tienen que hacerse, si quieren ser el más grande en el reino de los cielos, tienen que hacerse como el más pequeñito, claro, el más humilde, el que ni siquiera nunca está esperando nada a cambio, no está esperando a ver si lo van a reconocer, y a ver si ahora tenemos aquí a don Cristiano y te entregan tu diploma, ¿no? Con marco de oro, y por 20 años de servicio en el Evangelio. Es un diablo. Nunca ha querido a nadie. No, te das cuenta que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver si tú andas viajando por todo el mundo predicando, no tiene nada. Pablo habla de que todos los que aman a Cristo, ¿verdad?, y han decidido rendir su vida a Él, estarán juntamente compartiendo con Cristo las mismas bendiciones. Eso te dice entonces que a lo mejor al cristiano que le tocó toda su vida, nunca pasó, siempre le tocaba los inodoros, limpiar los baños, y cuando no limpiaba los inodoros le tocaba trapear el piso, pero de ahí no pasó. Ese va a tener la misma bendición y la misma riqueza, la misma herencia en el reino de Dios, que el que a lo mejor anduvo por todos lados dando vueltas predicando el Evangelio. No importa si tenías jet particular para viajar o no. ¿Cuánto amor hacia nuestro semejante tenemos? Gálatas 5:6. Estamos terminando, solo faltan como 27 versículos. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. En la época antigua, aún los propios apóstoles, cuando Pablo llegó y venía con sus discípulos Pablo, que eran griegos, no querían aceptar a los discípulos de Pablo, porque no estaban circuncidados. Y Pablo, para que calmar las cosas y no hacerlas más graves, les dijo: circuncídense, y se circuncidaron, para que ya no hubiera ese problema.
Pero mira, el propio Pablo después escribe y dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. No tiene nada que ver si estar circuncidado o no, sino la fe que obra por el amor. ¿Y por el amor de quién? Por el amor de Cristo. Si el amor de Dios no está en nuestros corazones, no vamos a tener fe. No creo en Dios, dudo un montón, ¿me entiendes?, de sus promesas. No creo que pueda hacer nada en mi vida, y no va a pasar tampoco nada en la vida. Pero la enorme diferencia es que ahora lo único que tenemos que hacer es pedirle que Él cambie todo lo que hay acá adentro. Él es nuestra esperanza de gloria, es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Nunca jamás íbamos a poder llegar allá. Ninguna religión, ninguna creencia tiene que ver si sabes mucho, si sabes poco, si tienes palabra, si no tienes palabra, si haces milagros o si no haces milagros, si echas fuera demonios o si no echas fuera demonios, si profetizas o si no profetizas, si hablas o no hablas, si estás gordito, si estás flaquito, si eres rubio, si eres moreno. ¿Me entiendes? Nada de eso tiene nada que ver si manejas un carro de lujo, si vives en el campestre, si vives en la Mulsay. No tiene nada que ver si vives en la playa o en la montaña. Lo único que vale, dice el Señor, es la fe que obra por el amor. Entonces, si no tenemos el cimiento del amor, como dice ahí, en nuestro corazón, estamos amolados. Ahora entiendo muy bien, dice el Señor, déjame darte otro versículo. Es Corintios. Segunda de Corintios. Primera de Corintios 13:8. Primera de Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Pero el amor nunca dejará de ser. El amor de Dios, no el amor de lo que nosotros conocíamos. Todas las cosas en las que nosotros caminábamos antes estaban re mal, y aún como cristianos tenemos que reconocer, todos nosotros necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones. Así de sencillo. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1:24, dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, por nosotros. Aún Pablo, ¿cómo podría Pablo estar contento, lleno de gozo, verdad, en medio de todas las aflicciones que sufría por causa de nosotros, de la gente a la que le estaba predicando? De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con ustedes, para que yo anuncie
cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, que significa maduro, en Cristo Jesús, a todo hombre. Y lo más tremendo que dice todavía al final Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, Cristo es nuestra esperanza de ese cambio en el corazón de cada uno de nosotros. El poder de Dios, como vimos al principio, ¿verdad?, en Efesios 3, pues debemos clamarle a Dios que fortalezca, ¿verdad?, a través de su poder, nuestro hombre, nuestra mujer interior. Y aún el propio Pablo decía que él seguía luchando según la potencia de Dios, la cual actuaba poderosamente en Pablo. Entonces hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, Señor, que tu Espíritu Santo y el poder de tu amor fortalezca mi interior, ¿verdad? Permite, Señor, que actúe poderosamente en mí. Es la única manera que vamos a poder cambiar. Fuera de eso, vamos a caminar 50 años tal vez en Cristo, vamos a morir y toda nuestra vida fuimos unos egoístas. Sin el amor de Cristo, lo único que vamos a hacer es eso. No dejaremos de ser egoístas nunca. Y estamos fuera, como lo que dijo el Señor en Mateo 7. El que hace la voluntad de mi Padre son los que le pueden decir, Señor, Señor. Hoy sabemos por qué. En ese entonces yo decía, no sé, a lo mejor se dedicaron a hacer billete, o no sé qué hacían, ¿verdad? Les gustaba la fama, aquellos que predicaban, que hacían milagros. Ahora entiendo muy bien, no hacían la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. No tiene nada que ver con religión. Que tú seas de bendición para la gente, que tú puedas servir a los demás, ¿qué tiene que ver con todas las tonterías en las que andábamos metidos antes? Nada. Que tiene que ver entonces con muchas de las cosas locas que hacen en las iglesias, aún cristianas, para tratar de llenar la iglesia. ¿Y cuántos de ellos tienen el amor de Cristo en su corazón? No importa, aunque tengas una iglesia de 5,000, como he podido ver en alguna vez en internet. Es increíble, ¿verdad? Tú te imaginas 5,000 personas congregadas en un servicio. ¿Y cuántos de ellos tendrán el amor de Cristo en su corazón? Si la Biblia habla de que solo un remanente entrará al reino de los cielos. Cuando yo empezaba a estudiar la Biblia, yo decía, ¿un remanente? Bueno, una pequeña parte, una pequeña cantidad de la humanidad. No, es un remanente del pueblo cristiano. O sea que si ya de por sí era así, bueno, solo un remanente de los que se dicen cristianos entrarán al reino de los cielos. Porque como hemos podido ver a través de 20 años aquí en la iglesia, en muchísimos lugares y en muchísimas partes, el pueblo cristiano está en la fiesta, está en todo, menos en el interés que deberían de tener en de servir a sus hermanos, en de ser de bendición para el prójimo, en el de amar desinteresadamente a los demás. Así que pidámosle a Dios el día de hoy, ¿verdad? Él puede hacerlo, no es tampoco ninguna carga para nosotros. De todas maneras ya sabemos que no lo vamos a poder hacer. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos en verdad, Señor. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu amor en nuestros corazones. Sin Él no vamos a llegar nunca a ningún lado, Señor. Y va a ser muy triste darnos cuenta al final de nuestras vidas que todas nuestras vidas fuimos solamente unos egoístas, aún llamándonos cristianos, y nunca nos importó nada de lo que nos pasaba alrededor. Hoy te clamamos en verdad que tú puedas hacer ese cambio en nuestros corazones, Señor. Tú eres nuestra esperanza de gloria
Y tal y como te decía Pablo, que la potencia de tu poder actúe poderosamente en el corazón de cada uno de nosotros. Te damos gracias esta mañana, y te bendecimos, Señor, en verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.